Pues buenas tardes, estimada comunidad de prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión correspondiente a la semana número 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. De nueva cuenta con ustedes, el asesor virtual, José Alfonso Ángeles Gutiérrez, quien tendrá el gusto de estar con ustedes en esta sesión, en la que estaremos explicando a detalle algunas de las actividades integradoras correspondientes a esta semana número 2. ¿Correcto? Pues bueno, ya por aquí estamos compartiendo la pantalla y pues pasando aquí la asistencia con algunos de los compañeros que están aquí ya presentes, al compañero Mario, a Marleni, a Valentina, y esperamos que otros compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, Marleni. Otros compañeros vayan integrándose a la sesión. Entonces, recuerdo a todos los compañeros que sé que posteriormente ven esta sesión, los enlaces de la sesión en vivo que generamos a través de la plataforma Meet, a través de este espacio, son los mismos, esos no cambian durante todas las semanas. El único ajuste que hicimos fue el subir un poco más el horario de la sesión. Veníamos manejando un horario de 7:30 de la noche o 19:30 horas. Sin en cambio, bueno, optamos por pasarlo un poquito más tarde y que la sesión que se queda grabada el enlace, lo subimos a YouTube y pueden observar la sesión o la liga para ingresar a la sesión en el foro de novedades, en el foro aprendiendo y en un mensaje masivo que envío al finalizar la sesión que llevamos en vivo, ¿no? Entonces, para mí, pues bueno, siempre es muy grato el que tengamos siempre asistencia, aunque sean a veces pocos. Sabemos que por diferentes situaciones familiares, laborales, pues a veces es complicado poder estar en las sesiones en vivo. Sin en cambio, esto no impide que generemos un recurso, que es en este caso esta sesión que queda grabada, para que compañeros que posteriormente vean la sesión puedan ir despejando un poco estas dudas. También, por otra parte, recordarles que adicional a los canales de comunicación oficiales que tenemos por parte de nuestras autoridades dentro de lo que es Prepa en Línea CEP, que es el mensajero de la plataforma, los diferentes foros, el correo electrónico. Adicional a esto, yo siempre comparto mi número de celular. En ese número de celular, quien tenga alguna duda puede solicitármela enviándome un mensaje por WhatsApp, o quien quiera hacer una llamada, no tengo ningún inconveniente. En ese sentido, también habrán observado que, bueno, tengo una rutina de trabajo en la que evalúo diariamente, ¿no? Prácticamente a lo largo del día reviso la plataforma aproximadamente más de 2 o 3 veces al día, ¿no? Y estoy conectado pues en diferentes horarios. Hay a veces compañeros que casi de inmediato me mandan la tarea, estoy calificando en ese momento, y si estoy por concluir, en ese momento la voy revisando, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos apenas acoplándonos a esta dinámica de trabajo. El grupo es muy disperso en las entregas. Casi la mitad de los compañeros entregan las actividades entre el lunes y el viernes, y el resto el fin de semana, ¿no? Entonces tienen una dinámica muy particular de trabajar, y en ese sentido, pues obviamente estoy disponible para pues poder despejar cualquier duda, ¿correcto? Pues bueno, vamos a iniciar con esta sesión. Recuerden que si algún compañero nos solicita el acceso, suspendemos o interrumpimos más bien la presentación para dar el acceso correspondiente. Pues bueno, estamos en el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. De nueva cuenta con ustedes, el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez, en esta semana número 2 del módulo 4. El propósito de nuestra sesión
será conocer las actividades integradoras 3 y 4, hacer la atenta invitación de que estén participando en el foro Aprendiendo. De antemano sabemos que aunque es un foro que no es evaluable, es necesario que estemos teniendo ahí alguna interacción para pues poder ir despejando cualquier duda que ustedes vayan teniendo respecto a las actividades. Por otro lado, están también las actividades socioemocionales y las actividades formativas. Recuerden que estas actividades las están trabajando con la tutora, con la profesora Soledad, que ya observé, que creo que el día de ayer o el día de hoy nos compartió su enlace para que ustedes puedan estar en su sesión. Creo que la lleva a cabo ella los días miércoles, ¿correcto? También recordarles, digo, no está por demás comentarles, recuerden que las actividades socioemocionales o las formativas no se pueden habilitar con alguna extensión, ¿no? Porque luego ha habido algún compañero que me dice, oiga, asesor, no pude hacer la actividad socioemocional tal, solicito que si me da, me puede habilitar la actividad. No es posible. Entonces, esas actividades, recuerden que se van cerrando al momento de que cerramos nuestra semana, ¿no? El día domingo a las 23:55 prácticamente se cierra la plataforma de nuestras actividades que tenemos de manera semanal. Por otro lado, explicar el avance de las actividades de la semana número 1, pues es muy grato comentar que tuvimos una muy buena respuesta en las entregas. Nos quedamos a la par prácticamente de la actividad 1. Tuve una entrega de 42, de la actividad integradora 243, y únicamente hasta este momento un compañero me ha solicitado una extensión. De la misma manera, haría la invitación para los compañeros que vean esta sesión, que pueden solicitarme la extensión el día de hoy, martes, o a más tardar el día miércoles, ¿correcto? Entonces, ahí estoy atento a su mensaje para que pueda yo habilitarles estas actividades. Por otro lado, algo que siempre hago reiterativo es que revisen cada uno de los contenidos de la plataforma, que la exploren la plataforma, ¿no? Hemos tenido algunas pláticas con otras autoridades escolares de prepa en línea CEP, con los supervisores, con los encargados de la generación, y donde pues abordamos varios temas, ¿no? Y una de las situaciones que hemos observado es de que ya en algunos casos ya no revisan, ya no exploran la plataforma, se centran única y exclusivamente pues en revisar las actividades, y eso pues nos queda claro. Dicen, varios me dirán, eso es lo importante. Bueno, si lo importante es de que se haga la actividad, pero que se revisen también los diferentes recursos, ¿no? Entonces, en esa parte hacemos la invitación. Por otro lado, otro tema que se abordó, y creo que ustedes lo saben, y esto lo han escuchado yo creo que una infinidad de veces, es el tema del plagio, ¿no? Y que precisamente esto nos lleva a que si no revisan ustedes los recursos y me enfoco a trabajar de lleno en la actividad, pues me queda claro, chicos, que prácticamente, seguramente, ¿no? Yo así lo considero, habrá actividades ya prácticamente casi elaboradas, ¿no? Yo sé que hay compañeros que de generaciones anteriores, pues con la finalidad de generar un apoyo o algún recurso a generaciones que vienen más atrás, pues comparten este tipo de actividades, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible vamos a evitar ese tipo de situaciones. Siempre hago la invitación, siempre brindo esa confianza para que aquel alumno que me diga, ¿no? Asesor, no entendí, tuve dudas en tal actividad y no la pude hacer, no pude concluir la actividad. Si hay esa sinceridad, muchachos, en ese sentido yo también hago esa consideración al momento de llevar a cabo la evaluación. Entonces, si estoy brindando esa confianza, prefiero 1000 veces que me entreguen un trabajo incompleto a que me entreguen un trabajo con plagio, ¿no? Entonces, ahí sí hago y reiterativo esa atenta invitación. ¿Correcto? Pues bueno,
En el orden del día, pues bueno, tenemos el llevar a cabo la presentación de las actividades integradoras, tanto la 3 como la 4, que ahorita la vamos a explicar, que yo siempre digo que esta es, creo que de las semanas más pesadas, ¿no? Digo, no, mi intención no es espantarlos, pero la actividad integradora 3 es una de las que lleva un poco más de tiempo, ¿sí? No, no es que sea muy pesada, pero es una de las que lleva más tiempo porque están haciendo un producto de cero, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Aquí prácticamente ustedes se van a dar cuenta que van a elaborar un trabajo a partir de única y exclusivamente dar lectura a algunos textos, que ahorita vamos a entrar a detalle para explicarlo. Entonces, la actividad integradora 4 está un poquito más sencilla, también tiene su grado de, no de dificultad, un poco laboriosa, pero está también muy sencilla. Por otro lado, pues obviamente ya he hecho la invitación que por favor estén revisando, participando en el foro, ya que por lo menos nos manden un saludo, ¿no? Ya a veces, pues, bueno, se publica la pregunta detonadora de cada foro, cuando a veces nos dice que hay preguntas que responder, que en esta semana, los que ya habrán observado, nos está solicitando que compartamos algún rasgo cultural de la región de donde ustedes son originarios, ¿no? Alguna historia, alguna leyenda, alguna festividad, ¿no? Por ejemplo, pues digo, México es un país lleno de tradiciones. Ayer, por ejemplo, pues se festejó el 3 de mayo, ¿no? Que es el Día de los Trabajadores de la Construcción, ¿no? Y bueno, creo que ese tipo de situaciones es parte de la identidad y la cultura que tenemos. Entonces, en esta ocasión, creo que en el foro, si no mal recuerdo, nos solicita que nos compartan parte de este acervo cultural de cada una de las diferentes regiones de donde ustedes son originarios. Por otro lado, pues bueno, tienen sus actividades formativas, la actividad 3 y 4, y en el tema de solicitud de extensiones ya mencioné que tendrían hasta el día miércoles para poder solicitarme alguna extensión y yo dar la prórroga correspondiente para que se pongan al corriente con algunas actividades que tuviesen pendientes de la semana número 1, ¿correcto? Pues bueno, recomendaciones en las actividades integradoras. Pues, ¿qué les diría, chicos? Hay que leer, hay que hacernos el hábito, el gusto de dar lectura, de revisar las lecturas, de dar lectura a los textos. Están muy interesantes. Creo que este módulo es un módulo pues muy enfocado a temas literarios, ¿no? En sí el módulo se debería de llamar literatura, ¿no? Literatura 1, ¿no? Literatura 2. Y en ese sentido, todos los recursos que ustedes puedan revisar están muy, vamos a llamarles, muy fáciles, muy sencillos, muy comprensibles para todos. Y si aún así hubiese alguna duda, ustedes de manera particular me pueden comentar, ¿sabe qué? Que no me queda claro, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de fondo, de forma? ¿Cuáles son los géneros literarios? Oiga, ese asesor, revisé la antología o me llamó la atención este autor, quisiera ver si hay alguna otra obra, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido creo que hay mucha tela de donde cortar respecto a los temas que abordamos en nuestro módulo y en las diferentes actividades que ustedes van desarrollando cada semana, ¿correcto? Pues bueno, vámonos de lleno a la actividad integradora, porque esta actividad, reitero, es una de las más laboriosas, no de las más complicadas, sí es de las más laboriosas. Bueno, nos dice que leamos con atención todas las instrucciones. Nos solicita que leamos esta obra, leamos primeramente la breve reseña, que ahorita vamos a entrar cuando estemos explorando la plataforma, de Frankenstein o el moderno Prometeo de la autora Mary Shelley. Debido a que esta obra es pues muy famosa, es posible que todos y cada uno de ustedes ya tengan una idea de qué se trata, ¿no? O cuál es su argumento. Pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra, pues tanto en películas o caricaturas, ¿no? Como que todos tenemos más o menos una idea
vaga de qué trata Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Posteriormente, ya que ustedes hayan primeramente leído la obra, luego descargar la obra completa, enfocarse única y exclusivamente en leer el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿sí? Entonces, eso es muy importante del volumen número 1. Posteriormente, es importante que tome nota, ¿eh? Anota en una hoja tus primeras impresiones. Bueno, ¿qué emociones, qué sentimientos y qué pensamientos evocó en nosotros la lectura? Estas notas les van a servir a ustedes para poder estructurar todo lo que les solicita para hacer la actividad, ¿correcto? Entonces, estas notas son primordiales. Hay quien siempre me pregunta, oiga, eso, pero pues a mí la obra me expresó hacia mí temor. Ah, bueno, pues tomas nota, ¿no? A mí la obra me hizo sentir temor, miedo, odio, ira, coraje, amor, pasión, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos sentimientos, pensamientos, emociones, tomas nota, ¿sí? ¿Por qué situación? Bueno, vas a darte ahorita cuenta por qué. Posteriormente nos dice que leamos el texto corto, un cuento de la autora Leonora Carrington, que ahorita está muy de moda esta autora, ¿no? Los que han visto alguna noticia de esta autora, está muy de moda porque pues hace poco creo que su casa le hicieron museo, algo similar con lo que hicieron con la casa de Frida Kahlo, que para aquellos compañeros que no han tenido la posibilidad y que son, en este caso, de algunos estados fuera de la Ciudad de México, pues bueno, cuando tengan oportunidad, visiten el museo, la casa de Frida Kahlo, ¿no? Yo en algún momento me daré el espacio para visitar la de Leonora Carrington, que también fue una escritora muy sobresaliente, pero que, bueno, era británica, pero se nacionalizó mexicana, ¿no? Entonces, es importante esta autora. La obra de ella es este cuento que se llama La Debutante, ¿correcto? Bueno, de esto nos pide lo mismo que nos pidió de la obra de Frankenstein. Nos dice que en una hoja o en un espacio coloquemos qué emociones, qué sentimientos y qué pensamientos evocó en nosotros la historia, ¿no? Reitero, la obra de La Debutante es un cuento corto, ¿sí? Que, bueno, se los contaría, pero pues lo importante es que ustedes lo lean, ¿no? Bueno, en ese sentido, ahora sí viene la parte importante, digo, que sería plasmar todas estas ideas en unas diapositivas que ustedes van a hacer. Nos dice que abramos una presentación en un documento, obviamente, en un formato de archivo PowerPoint o diapositivas Google. En esta diapositiva, pues vas a colocar tu portada, cosa que ya están acostumbrados. Yo a todos los trabajos les solicito siempre su portada, ¿verdad? Entonces, van a colocar su nombre, su grupo y el título de la actividad. Posteriormente nos dice, primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Nos dice, retoma lo que escribiste en el punto 3. Pues, ¿qué hice en el punto 3? ¿Cómo lo realicé? El punto 3 dice que tomé nota de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, retomar lo que escribí en el punto 3. Y representa, es muy importante, en esta actividad van a ser muy valiosas las imágenes, correcto, vamos a dar un valor muy significativo a las imágenes. Y representa con una o varias imágenes las emociones, los sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de los capítulos. Esto que ustedes ven repetidamente que dice que nos transmite una obra como emociones, sentimientos y pensamientos, eso es un concepto dentro de la literatura y ese concepto, chicos, perdón, se llama experiencia estética, ¿no? Una experiencia estética es el conjunto de emociones, sentimientos y pensamientos que nos dejó o que nos transmitió la obra. Hay quien a veces es un poco, pues vamos a llamarle, no quiero decir apático, pero es que a mí no me dijo nada la obra, ¿no? Yo nada más la leí, bueno, pues si nada más hacemos ese ejercicio de leer, pues estamos haciendo un proceso mecánico de leer, ¿no? Cualquiera de nosotros puede agarrar un libro, ponernos a leer, pero
La parte importante de la lectura, deben ustedes saberlo, es leer y comprender y analizar lo que estamos leyendo. Entonces, cuando hacemos no ese proceso mecánico de leer nada más, sino de leer y tomarle sentido a las palabras o lo que quiso decir el autor, estamos teniendo una vivencia llamada experiencia estética, ¿verdad? Pero bueno, me salgo ahí un poco de tema porque esto ustedes es algo que van a ver un poco más adelante. Entonces, con imágenes, yo voy a representar las notas que yo coloqué aquí, ¿no? Entonces, aquí básicamente es colocar qué representó para mí la obra y lo voy a transmitir con imágenes, ¿no? Ahora nos dice, acompaña tus imágenes con una breve descripción. Bueno, yo ponía un ejemplo. Si a mí la obra de Frankenstein representó para mí miedo, pues voy a colocar por qué puse el miedo, ¿no? Bueno, pues porque considero que es algo un poco escalofriante, ¿no? Darle vida a una persona que ya está muerta, etcétera, 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 ¿no? Nos pide que no sean más de 50 palabras. Posteriormente nos dice Mary Shelley. Mary Shelley, ¿quién es? Es la autora de Frankenstein y el moderno Prometeo. Y nos dice Mary Shelley y su contexto. Nos dice, investiga en internet el contexto de la obra y de la autora. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX y por qué escribió la autora esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en una diapositiva. Sugerencia. Aquí nos dice que empleemos audio o texto. Yo les sugiero que hagan únicamente texto, ¿sí? No le pongan audio porque pues el colocarle audio, yo sé que ustedes lo pueden hacer, lo dejo a su creatividad, lo dejo a su iniciativa, pero por todo lo que tienen que hacer con las diapositivas, yo les sugiero que hagan nada más texto, ¿correcto? Entonces, bueno, a ver, suspendo un poquito aquí unos segunditos ahí está. Entonces, ya le dimos acceso a una de las compañeras. Entonces, aquí mi sugerencia, chicos, es de que sea texto lo que ustedes aquí manejen, ¿no? Entonces, ahí van a colocar, bueno, sugiero que coloquen texto, ¿vale? Muy bien. Posteriormente dice Frankenstein, una obra perteneciente al movimiento literario y, pues bueno, los movimientos literarios viene en uno de los recursos precisamente de esta semana, donde vienen cómo se fueron desarrollando los diferentes movimientos literarios. Fíjense, si ya ahorita en este módulo sabemos que hay 3 géneros literarios, ¿no? Los 3, la mayoría de las obras, chicos, las obras literarias están escritas o clasificadas dentro de estos géneros, ¿no? Puede ser el narrativo, el lírico y el dramático, ¿no? Fíjense. También a su vez hay autores que son muy representativos en algún momento hasta de un lenguaje o de un idioma, ¿no? Bueno, si hablamos del inglés, del idioma anglosajón, pues es por obvias razones, es inevitable no hablar de William Shakespeare, ¿no? O si hablamos de el idioma castellano, pues de Miguel Cervantes y Saavedra, ¿no? O si hablamos de el idioma francés, pues ahí podemos encontrar a Víctor Hugo, ¿no? Una obra muy representativa de él es Cyrano de Bergerac, ¿no? Entonces, esos son ejemplos, ¿no? Pero en ese sentido aquí nos pide que coloquemos ese contexto de la autora, ¿no? Aquí en este caso, más, bueno, no el contexto, sino el movimiento literario al que corresponde, ¿no? Entonces, es importante que ustedes ahí lo coloquen, identifica qué movimiento literario corresponde a la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen la característica de dicho movimiento, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre que Frankenstein pertenece al género, pues se me ocurre, ¿no? Al género del romanticismo. ¿Cómo ustedes definirían o cómo relacionan 2 frases al romanticismo?
Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Bien, en el punto número 5, Frankenstein y el sentido de la vida. Con base en lo que leíste en el capítulo 4 y 5, reflexiona cuál es el sentido de la vida de Víctor Frankenstein. Recuerda revisar el recurso sobre el tema para apoyar tu reflexión. Una vez que hayas identificado, ilústralo con varias imágenes y en un pequeño párrafo, entre 20 y 50 palabras, explica por qué elegiste esa imagen, ¿no? Entonces, aquí se repite este proceso: imagen, y dar una explicación de por qué coloqué esa imagen, o qué relación tiene esa imagen con el texto, o qué relación tiene esta imagen con el sentido de la vida que da Víctor Frankenstein, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, si ustedes se dan cuenta del punto 4, 5 y 6, es lo mismo que ustedes van a hacer ahora, pero con la obra de Leonora Carrington. Nos dice que investiguemos en internet. Aquí está, no, perdón. Perdón, me brinqué el punto. Primera impresión, la debutante de Leonora Carrington. Retoma lo que escribiste en el punto 5. ¿Qué era el punto 5? ¿No? El punto 5 era ¿no? Bueno, que sería el punto 3, que es ¿no? De Mary Shelley. Y perdón, aquí ya me confundí. No, bueno, aquí estoy, perdón. Primera impresión de la debutante de Leonora Carrington. Nos dice que también leamos y representemos con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en nosotros la historia. El cuento es un cuento muy corto, muchachos, ¿no? Está muy sencillito, ¿no? Bueno, no les doy, les dejo ahí un poco la incertidumbre. Habla de una fiesta, ¿no? Donde según la autora, narra, ¿no? Que no quiere ir a esa fiesta, pero quiere mandar a otra persona, no encuentra otra persona y asesinan a una persona, ¿no? Fíjense ahí para que se les quede ahí la duda de qué trata la obra. Bueno, entonces, en ese sentido, aquí también sería que se retome lo que se escribió y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en nosotros la historia. Acompaña la imagen con una breve descripción. Leonora Carrington y su contexto. O sea, a lo que quiero llegar aquí, chicos, es que lo mismo que nos está preguntando o solicitando de la obra de Mary Shelley, es lo mismo que nos están solicitando de la obra de Leonora Carrington, ¿no? Aquí está Mary Shelley y su contexto. Y acá nos están diciendo Leonora Carrington y su contexto. Investiga en internet el contexto de la obra de la autora. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa y francesa en la primera mitad del siglo XX? ¿Por qué crees que escribió la autora esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Aquí nos dice que también empleemos audio. Yo les sugiero que solamente sea texto. No hagan más complicada o más laboriosa la actividad. Si ya, bueno, ahorita de por sí es un poquito laboriosa estar colocando varias imágenes y explicar por qué estamos eligiendo ese texto, entonces considero no conveniente el colocar el audio. La debutante, una obra perteneciente al movimiento, ¿verdad? Aquí nos dice a qué movimiento literario pertenece la obra, ¿no? Entonces nos solicita que identifiquemos. Yo les pediría que se vayan al recurso, que si gustan ahorita revisamos en la plataforma, donde vienen los diferentes movimientos literarios. Y obviamente hay quien siempre me dice, oiga, eso, pero yo cómo voy a saber a qué movimiento perteneció dicha obra. Bueno, pues vete a la biografía de la autora. La biografía de la autora, ¿no? Te puede dar un parámetro para saber a qué movimiento perteneció. O es más, hay veces que ciertos autores es más fácil identificarlos por el movimiento literario que ellos representan, ¿no? Pues ahí es como un ejemplo. La debutante y el sentido de la vida. Con base en el texto reflexiona cuál es el sentido de la vida para la protagonista. Recuerda revisar el recurso sobre este tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado,
Ilústralo con una o varias imágenes, ¿correcto? Muy bien. Algo que es coincidencia de ambos textos es de que nos hablan de ficción o de mundos posibles. ¿Por qué son historias ficticias? Bueno, pues porque en la obra de Frankenstein nos hablan de darle vida a un ser que ya está muerto. Y en la obra de Leonora Carrington hay una parte del texto que dice, por ejemplo, que a una hiena la van a disfrazar con el cuerpo, con la piel de una criada. Entonces, como que dices, qué óvole, ¿no? O sea, ¿qué trataban de decir? O que nos digan las autoras de cuál fumaron, ¿no? Para que nos estén dando esas ideas. Sin en cambio, bueno, las autoras hablan de historias de ficción y entre comillas, pues de mundos posibles. ¿Por qué de mundos posibles? Bueno, porque pues cual más no quisiera saber y en una situación que se habla mucho en la obra de Frankenstein, chicos, es el que el hombre siempre ha buscado dos situaciones muy importantes, ¿no? Quisiéramos a veces lográramos perdurar eternamente, ¿no? O sea que a lo mejor nunca envejeciéramos, ¿no? Vivir mucho tiempo, la vida eterna, ¿no? O morir, o alguien que cuente que murió y que regresó, ¿no? De muerto, ¿no? O que lo volvieron a la vida, ¿no? Como si fuéramos a lo mejor aparatos que nos apagamos, nos cambian la pila y otra vez volvemos a la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es de que se habla mucho de la ficción. Entonces, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Hay que identificarlos y representarlo con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué hora pertenece cada imagen o grupos de imágenes. Puedes usar la mitad de una diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva en una breve reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Mi recomendación es de que mejor lo hagan por diapositiva, ¿sí? Para que tengan suficiente espacio. Posteriormente, bueno, nos dice como siempre que se coloque el listado de las fuentes consultadas. Yo siempre les digo, no entren en conflicto, las fuentes de consulta están todos los documentos que ustedes puedan revisar dentro de la plataforma, están las referencias bibliográficas, están de quién son. Entonces, en ese sentido, podemos identificar que las fuentes de consulta de todos los recursos que ustedes revisen de la plataforma traen esas fuentes de consulta, ¿no? ¿Quién las escribió? ¿En qué año la escribieron? Etcétera, etcétera. Entonces, es de suma importancia las fuentes de consulta. Posteriormente, bueno, nos dice que se decore la presentación y esto pues lo dejo a creatividad de cada uno de ustedes. Colocan un fondo, eligen un tema. Y yo les sugiero que no les pongan transición a las diapositivas. ¿Por qué no transición? Bueno, porque nos da dos opciones de cómo entregar la actividad, que ahorita les voy a mostrar. Nos dice pues que dejemos salir nuestra creatividad. Una vez que realicemos lo que se indica, vamos a guardar el documento en el equipo. Y esto reitero, repito constantemente, por favor, respeten la nomenclatura de los archivos, chicos. Apellido, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 4, semana 2, actividad integradora 3, ¿no? Tal como viene ahí el ejemplo. Ahí no acaba la tarea, ¿no? Ahí no acaba todavía el trabajo. Nos dice que ya que tengamos la presentación, ¿sí? Con la nomenclatura que colocamos, dice, guarda tu presentación, perdón, en una nube. Genera un enlace a dicho archivo y configura los permisos de tu archivo para que las personas con las que los comparten puedan verlo. Si necesitas ayuda, nos comparten dentro de los recursos las diferentes nubes de almacenamiento que hay en la red, que está el Drive, que es de los más conocidos, el OneDrive, el Dropbox y el iCloud, ¿no? Entonces aquí vienen estos tutoriales que les va a permitir, si no sé cómo subir o cómo cargar un archivo en la red, cómo hacerlo y cómo generar el enlace.
Ya que ustedes tengan generado el enlace, me van a decir, bueno, pues ya está en la nube, asesor, y luego, ¿dónde lo voy a colocar para que usted lo vea? Ah, bueno, cuando ustedes suben un trabajo de la plataforma, viene el apartado cuando dice cargar archivo, pero también viene un espacio donde dice texto de línea. En esa parte donde dice texto de línea es donde tú me vas a pegar el enlace. Obviamente es necesario, ¿verdad? Que antes de que, bueno, que lo veas, que lo subas o que lo pegues, revisa y comprueba que el enlace de tu presentación en la nube sea el correcto antes de enviarlo. Cópialo y pégalo en ventana de incógnito o privada para ver si abre. Si no, recuerden que se tienen que hacer los ajustes para que el archivo lo pueda visualizar un servidor, porque de eso depende gran parte de la calificación. Esto, muchachos, es una alternativa, subirlo a la nube, alguno de estos espacios de almacenamiento en la red. La segunda opción, ¿cuál es? Si tu presentación pesa menos de 20 megas, conserva tu archivo en la plataforma como lo haces normalmente, verifica que lo entregues en el formato adecuado y pues cárgalo en la plataforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa sería la parte sencilla. El archivo va a tener cierto peso, muchachos, porque pues obviamente, entre más imágenes le coloquemos, pues más va a pesar el archivo. Entonces, tú imagínate, si le meto imágenes y luego aparte le meto transiciones, pues va a pesar más. Entonces, aquí hay dos alternativas. Lo puedo subir directamente a la nube, copiar el enlace, pegarlo en donde dice texto de línea, o les doy otra alternativa. En un documento en Word en blanco, me colocan ahí, se envía enlace de la presentación, lo colocan y lo adjuntan, y ahí lo suben. Sí, esa sería otra alternativa. Para los que tengan la duda, no encuentro dónde dice texto de línea. La otra opción puede ser que en un documento en Word simplemente me coloquen el enlace. O la otra más sencilla, pues subirlo a la plataforma. Y otra recomendación, digo, yo sé que hay a veces compañeros que dicen, pues no me vaya a fallar. Hay compañeros que me envían el enlace y que me envían aparte la presentación. Digo, no creo que sea necesario, chicos. Con una opción que lo hagan es más que necesario. Quien lo suba a la plataforma, el trabajo vale lo mismo que quien lo sube a la nube, ¿no? O al revés. Quien lo sube a la nube y no lo manda o no lo carga en la presentación, el trabajo sigue valiendo lo mismo. ¿Correcto? Pues bueno, hasta aquí no sé si haya alguna duda de los compañeros que están por aquí conectados. Yo tengo una duda, Sí, maestro. adelante. En la presentación ve que hay opción de que se reproduzcan las diapositivas automáticamente o al clic quiere que le pongamos, que usted le vaya Mejor que dando. yo le vaya dando clic, bueno, que yo las vaya visualizando, sí. Te Ah, refieres a las transiciones, ¿no? O sea, que no sea una transición automática, ¿no? ajá. Sí, no, si gustas, mejor yo la voy revisando. Bueno, está bien, maestro. Gracias, era el ¿Sí? único. Ok. ¿Alguna otra duda? No, dice Valentina que todo claro. ¿Les parece? Vamos a revisar rápido los recursos para corroborar que efectivamente estén disponibles. A ver, vamos a ver. Aquí está. Bueno, no, más bien. Yo tendría que revisarlos desde la... Ah, no, a ver, aquí ya estoy. Me estoy adelantando. Esta es la actividad integradora 4. Perdón. Ya por aquí, por inactividad, la plataforma me sacó. Entonces, a ver, vamos a ingresar. Entonces, aquí está la actividad integradora 3. Y aquí está la breve reseña. Nos pide que leamos la reseña, porque la reseña nos va a dar pues ciertos elementos para conocer un poco de manera más sencilla el texto, ¿no? Aquí está. Esto es lo que yo les decía, muchachos. Todo lo que ustedes ven publicado en la plataforma está referenciado. Miren, aquí está. Muy bien. Entonces, aquí está la breve reseña y luego nos dice que el capítulo 4 y 5, vamos a ver, aquí está. Nos vamos al capítulo 4 y 5 únicamente.
¿Qué pasa si leo, hay alguien que me dice, y si leo toda la obra? Pues no hay problema, ¿no? Que mejor que leas toda la obra completa. Específicamente nos vamos, aquí comienzan los capítulos, capítulo 1. Nos solicita específicamente el 4, pues porque vamos a llamarle que no es la parte importante o es el clímax de la obra, ¿no? Ahí está capítulo 4 y capítulo 5, aquí está, ¿no? Pero digo, quien lo lea, prácticamente hasta aquí termina el capítulo 5. Pero quien dé lectura al texto, pues se va a dar cuenta, muchachos, que pues es la parte medular de la obra, ¿no? Entonces, por eso nos solicitan que se enfoquen en leer el capítulo 4, ¿no? Aquí comienza, ¿no? Aquí parte del texto. Una desapacible noche de noviembre contemplé al final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sobriamente y la vela casi se había consumido cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. Entonces ahí, ¿verdad? Hay mucho suspenso, ¿no? Miedo. La obra nos va envolviendo, ¿no? Vemos un cuarto oscuro, ¿no? Con una luz así. Bueno, a lo mejor yo tengo mucha imaginación, muchachos, ¿no? Pero bueno, ahí está parte del texto. Entonces, ahí está la obra, capítulo 4 y 5, y nos vamos a la de la debutante de Leonora Carrington. Es un cuento corto, y aquí está, ¿no? Aquí está una fotografía de la autora, y este es el cuentito, ¿no? Entonces, es este cuento corto que termina hasta acá, tan sencillito, ¿vale? Entonces, ambos recursos, pues ya nos dimos cuenta, están disponibles, muchachos, ¿no? Entonces, reitero, y no me canso de insistir, chicos, por favor, revisen los recursos. Nos han solicitado de verdad todas las autoridades, y bueno, ya sabemos que cuando a lo mejor un recurso a lo mejor no cumple o a lo mejor no le entienden, les confunde, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí intervenimos nosotros para a lo mejor brindar un material adicional, pero prácticamente pues todas las actividades nos llevan muy, muy, muy de la mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes no revisan los recursos, si no se dan el tiempo de leer, por ejemplo, yo les recomendé la semana pasada que leyeran lo que era fondo y forma, porque lo que es fondo y forma y lo que es experiencia estética es prácticamente los temas centrales que se abordan en el módulo, así de simple y sencillo. El módulo está fundamentado, sus conocimientos, sus actividades, en esos 3 conceptos, ¿no? Les decía a sus compañeros, revisen la antología les muestra, pues, muchas cosas muy interesantes, ¿no? En este caso, el contexto o el desarrollo de los diferentes autores, ¿no? De las diferentes épocas, ¿no? Entonces, si a lo mejor queremos saber algo pues no sé, se me ocurre, ¿no? De Homero, aquí nos da sus datos biográficos, bueno, y aquí me quedó mal, pero aquí le damos clic, bueno, ya me hizo quedar mal, pero nos da la posibilidad de explorarlo, ¿no? Entonces, aquí viene, y yo reitero, nos gustaría poder a veces tener, a veces más tiempo, ¿no? Para poder visualizar todos los recursos, ¿no? Y obviamente, pues explorarlo, chicos, ¿sí? Porque el material existe y ahí a veces en sus ratos un poco que tienen libres, revisen todos los contenidos porque pues todos están muy interesantes y están apegados a lo referente a la actividad. Pues creo que si no hay ninguna duda de lo que van a hacer en la actividad integradora 4,
pues me sigo entonces con la actividad integradora 3, me sigo con la actividad integradora número 4. Entonces, ya ustedes observaron que los recursos todos están ahí disponibles y pues dense la tarea de dar lectura a cada uno de ellos, ¿no? Comenzamos entonces ahora con la actividad integradora 4, ¿correcto? Bueno, me regreso aquí a la presentación y bueno, actividad integradora 4. Esta es un poco más sencilla, ¿no? Porque pues aquí no estamos haciendo un producto de cero. Aquí, y como cotidianamente lo hacemos, descargan un archivo y de este archivo ustedes van editándolo o van respondiendo lo que les va solicitando. Siempre me dicen algunos alumnos, esto está un poco más sencillo así nomás. Bueno, pues sí, es más sencillo, pero la presentación están haciendo un producto de cero. Dice, en un documento elaborado en un procesador de texto en el que compartas tus reflexiones sobre textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana, lee con atención todas las instrucciones. Haz clic en el enlace, yo ya tengo descargado el archivo, resuelve lo que se te indica. Para ello vas a necesitar abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos Google. Una vez que realices lo que se indica, aquí ya les dije, regla de oro, hay que respetar la nomenclatura, ¿no? Hasta ahí eso es lo más sencillo, ¿no? Las instrucciones. Pero ya aquí tenemos de lleno lo que vamos a realizar. Voy a hacer un poquito más grande. Nos dice que leamos, que leamos, caray, me debe aquí editarlo. Perdón, pero porque no lo había abierto bien. El archivo, ahí está. Cerrar. Muy bien, nos dice que escuchemos el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. Lo escucharás primero en náhuatl y luego traducido al español. Las tres preguntas que nos hacen son las siguientes. ¿Habías escuchado antes poesía en lengua indígena? Si dicen un sí o un no, pues ¿en qué lengua, no? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? ¿Sí? Ahorita vamos a revisar el recurso. Posteriormente nos dice que busquemos en internet o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige el que te parezca más interesante, de preferencia uno en lengua indígena, ¿sí? Entonces, o en la comunidad de una persona que conozcas. Entonces, aquí también nos direcciona, ahorita, si gustan, abrimos el enlace, porque nos da nos sugiere algunos textos que se escribieron en este periodo o en ese lapso, y pues bueno, nos dice que de preferencia los busquemos alguno que no esté traducido, bueno, que esté hablado en su lengua natal. Posteriormente, ¿verdad? Vas a grabar un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español, ¿sí? En este caso puede ser un texto que haya sido escrito en náhuatl, en maya, en otomí, en mixteco, en zapoteco, etcétera. Y aquí sí nos solicita, aquí sí, que subamos el audio, ¿sí? Que subamos el audio a algún espacio de almacenamiento en la red o a la nube, generemos el enlace y aquí que me peguen el enlace. Y obviamente que ustedes verifiquen que yo pueda escucharlo, ¿no? Posteriormente reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste este texto o fragmento. ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones o impresiones te transmitió? Bueno, pues a lo mejor ustedes pueden colocar, bueno, a mí no me transmitió a lo mejor pues gran cosa, sin en cambio el sonido de las palabras es muy diferente, pensé que hablaba de otra cosa y no al momento de escucharlo o leerlo en español, etcétera, etcétera. Posteriormente nos dice
Revisa el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Este es un artículo donde nos habla de esta importancia. Dice, reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve. ¿Crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta. Posteriormente nos dice que busquemos en internet alguna muestra de la lírica mexicana. ¿Qué puedo buscar como lírica mexicana? Pues corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, oaxaqueñas, pirecuas o cualquier otra, de preferencia propia de tu estado o del estado de alguien que conozcas y comparte el enlace en el recuadro. Alguien me decía, ¿no? Los que somos acá oriundos del Valle de México o de la Ciudad de México, pues aquí no hay mucho folclore o música así como que folclórica o lírica mexicana, no hay no, pues claro que hay, ¿a poco no han escuchado? Yo creo que a lo mejor no, porque muchos son muy jóvenes, ¿no? Varios de ustedes, pero pues hay canciones, por ejemplo, de Chava Flores, ¿no? Chava Flores cantaba mucho y hablaba mucho, ¿no? De hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, ¿no? Entonces, ahorita si vemos, ahorita buscamos un ejemplo. Reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste esta muestra de la lírica mexicana y qué representa para ti como mexicano, ¿no? Aquí lo vas a colocar, ¿no? De entre 3 y 5 líneas, aquí lo van a escribir. Dice, México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces de diferentes culturas indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. ¿Crees que la lírica mexicana refleja pluriculturalidad? Yo creo que la mayoría de ustedes aquí va a contestar que sí. Y yo creo que la justificación que podemos dar, pues es que México o los mexicanos somos producto de un mestizaje, primeramente. Y no todos somos mestizos, ¿no? Porque hay quien dice, entonces todos somos mestizos, no. Probablemente después de un indígena puro, la segunda, que ya no era raza, sino casta más pura, pues era el mestizo, muchachos, porque el mestizo era la mezcla que era del español con el indígena. Pero ¿qué pasaba si un mestizo se mezclaba con un indígena? Nacía un castizo. ¿Y qué pasaba si un castizo se mezclaba con un negro? Nacía un mulato. ¿Y qué pasaba si un mulato se mezclaba con otro negro? Nacía un sambo prieto. Y así sucesivamente fueron apareciendo las diferentes castas. Entonces, nosotros, pues ya no somos una raza pura, por obvias razones, por la llegada de los españoles. Pero aparte, si alguien se quisiera echar un clavado en revisar su árbol genealógico, pues puede determinar o saber a qué casta pertenece, ¿no? Si eres castizo, si eres mulato, si eres sambo prieto, si eres salta para atrás, si eres coyote, si eres cambujo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nosotros somos una mezcla cultural de varias cosas, ¿no? Entonces, creo que aquí la mayoría va a contestar que sí. Entonces dice, con base en todo lo que has hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Bueno, es que quien no respeta su identidad, quien no respeta su pasado, pues prácticamente está dejando en el olvido su esencia, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la literatura nos permite cuidar, preservar, recordar a todo lo que es la mezcla cultural que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, la literatura nos muestra esas características. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, chicos, alguien, yo creo que sí, la mayoría ha visto esta película que sí es un libro, el libro de Macario, que luego lo pasaron a película y que lo interpretó López Tarso, pero este libro de Macario, pues yo creo que quien lo ha visto es una mezcla, y reitero, quien lo ha leído es muy diferente leer un texto a ver la película, ¿no? Pero nos da muestra de un elemento cultural que es único y exclusivo de nuestro país, ¿no? Que es
la festividad de Día de Muertos, ¿no? Eso realmente la manera en que los mexicanos lo representamos, ¿no? Pues bueno, y contado en este libro y luego ya la película, pues es una mezcla precisamente de esa identidad, ¿no? Y probablemente ustedes me dirán, lo más español que se ve en, en la película, pues sea al momento, ¿no? Que se le aparece el diablo, Satanás, ¿no? Que se le aparece el mismo Dios, o que se le aparece la muerte, ¿no? ¿Por qué hablo de Dios? Y bueno, pues porque recordemos que junto con los españoles se llevó a cabo un proceso de evangelización, una conquista espiritual en la que se fue impuesta una religión, que en este caso pues fue el cristianismo o el catolicismo, traído por los españoles, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la importancia. Bueno, vamos ahora a revisar, si es que no hay ninguna duda, los recursos. Vamos a abrir el primer hipervínculo, que es un portal muy interesante de la UNAM. Ahorita vamos a ver si ya lo está abriendo. Y ahí está. Aquí está el primer portal. Si gustan, ahorita lo revisamos. Posterior, ay, ya me salí de aquí. Está que revisemos este recurso. Abrimos el hipervínculo, donde nos dice que seleccionemos un texto, ¿no? Del año 1900, pero que esté hablado en lengua indígena. Entonces, ahorita vamos a ver si está disponible ese recurso. Ahí está. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes encontrar, pues, algunos de estos datos, ¿no? De esta información. Posteriormente nos dice que revisemos este recurso, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Y ahí está, es un artículo, ¿no? Está muy interesante el artículo, no es un antropólogo, una antropóloga social. Está muy interesante el texto. Entonces, ahí está el recurso, donde me quedé, aquí está. Entonces, pues está disponible. Aquí estoy, perdón. Y pues bueno, en eso consiste la actividad. Vamos a corroborar, por ejemplo, chicos, porque luego hay alguien que me dice, oiga, asesores, que tengo duda. Yo no encontré nada eso de que dice que dónde lo voy a escuchar o cómo voy a saber qué es lo que o cómo lo voy a seleccionar el poema de Nezahualcóyotl. Yo dejo de presentar unos segunditos para mostrarles el portal de la UNAM, este portal que dice, ahí está, ya estoy aquí. Cierro unos segunditos mi cámara, chicos, para que les muestre el primer portal, que es el de, aquí está, para que lo podamos escuchar. Nos dice, bueno, ya se debe de estar presentando, ¿no? El portal es ¿no? Nos dicen, porque luego me ha pasado que eligen el primero, no, pues, escúchenlos todos, ¿no? Eso no son muchos, pero nos dice cantos de primavera. Primero lo escuchamos en náhuatl y luego traducido al español. Si quieren, escuchamos un pedacito. Descarga Cultura. .unam. Xopancuicatl, Nezahualcóyotl. Amuchcalco peguacuica, yehyecoa, quimboyagua xochitl onahuiacuicatl. Icahuacacuicatl, oyowali, ejeguatiwi, sanquin anquilia, tosho chayaca, quimoyagua xochitl, onahuiacuicatl. Xochitiquipacuica, inyectli cocoxqui.
ye con yatotoma aitek, san ye con anquilia, in nepapalquechotl, in yehtliquechotl, in juel yacuica, amochtlacuilol, in moyolo, tocuicaticaco, in tixosona, in mohuehueu, in ticuicanitl, xopancalaitek, in tonteyahuiltilla, santis muyagua in puyuma xochitli, in cacagua xochitli, in ticuanitl, xopancalaitek, in tonteyahuiltilla. Ahí está. Primeramente, y ahí lo escuchamos en náhuatl, y ya posteriormente Canto de la primavera, traducción en español. Nezahualcóyotl. En la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto, resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden nuestras sonajas floridas, derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden varios pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón. Has venido a cantar, haces resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan, flores preciosas. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Ahí está. ¿Sí se escuchó, chicos? ¿Sí se escuchó o no se escuchó? Ya se escuchó. Perfecto, muy bien. Entonces, pues ahí está el recurso, está muy interesante, chicos. Bueno, a mí de todos están muy bonitos los poemas de Nezahualcóyotl. A mí uno de los que me gusta más es Ponerlos de Pie. Escúchenlo también, se los recomiendo. Entonces, pues no sé si hasta aquí vamos a entrar a la etapa de preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, chicos. No sé si hasta aquí haya quedado todo claro. Ya, entre comillas, los ayudé yo un poco, ya escucharon, ¿no? Sí nos lleva mucho a la reflexión, ¿no? La paz, la armonía, los colores, ¿no? Bueno, Nezahualcóyotl, pues, me decían en un grupo, ¿no? Hace tiempo, no, no por algo, pues bueno, es muy representativo, ¿no? Dentro de la lírica, ¿no? De la poesía, ¿no? De uno de los géneros muy importantes dentro de la literatura. Muy bien, ninguna duda, chicos, ¿todo claro? Para aquí, para los compañeros, voy a volver a presentar. Aquí en la pantalla. Bueno, ahí estoy ya compartiendo la pantalla. Y pues bueno, para aquí, para los compañeros que hoy amablemente me hicieron favor de acompañarnos el día de hoy, al compañero, a la compañera Fabiola, a Jackie, a Karen, a Mario, a Marlene, a Pau, a Valentina. Pues si no hay ninguna duda, de verdad agradezco infinitamente su puntual asistencia como siempre. Y obviamente, pues el comentarles, digo, yo sé que ustedes han sido, creo que de los más constantes en la situación de la asistencia a las sesiones síncronas. Lo dejaría aquí a votación a ustedes. ¿Quieren que la sesión siga llevando a cabo el martes o quieren que la haga el lunes? Y si es lunes o martes, nada más díganme en qué horario, o quieren que me baje un poco más, si estaba mejor a las 7:30 de la noche. Digo, pues tampoco más tarde, no la voy a hacer a las 10 de la noche. No sé si hasta aquí, los compañeros que están por aquí, digo,
Nada más que alguien aquí me replique y digan si están de acuerdo que siga haciendo en este horario. Yo sí estoy de acuerdo en que siga en este horario, a mí me parece bien. Sí, perfecto. Bueno, pues igualmente, digo, quisiéramos a veces hacer pues este proceso. Fíjense que a veces arma de dos filos el mandar los enlaces, y sé que usualmente así nos sugieren que lo hagamos, ¿no? Pero luego a veces, por alguna situación, ocurren dos cosas. Los martes dicen que está bien, dice Marlene que está bien la hora, y yo también la considero apropiada porque ahorita en lo que cierro la sesión, se guarda la grabación, me lleva este proceso como 40 minutos, ¿no? Entonces, para que ya los compañeros que a veces llegan del trabajo, o que saben que ya está publicada la sesión, sé que la revisan porque, bueno, observo las visualizaciones de la clase. Entonces, precisamente, aunque son ustedes poquitos los que están aquí, me gusta que haya esta interacción porque, pues, ustedes, me permiten, a lo mejor, identificar alguna duda que yo considero que no debe de haber y que ustedes la encuentran, pues me dicen ahorita como fue el caso de la compañera, ¿no? Entonces, en ese sentido, reitero, con esta semana 2 estamos iniciando estas actividades y son de las más laboriosas dentro del módulo, dice Marlene. Lunes o martes está bien, ya que en lo personal así no me atraso tanto en las actividades, por si llega a surgir una duda. Bueno, yo siempre he optado por los martes por dos situaciones. Primero, porque venimos cerrando la semana y varios de ustedes venimos cerrando la semana, me dan oportunidad de calificar todavía el lunes, si hay alguna duda. Y ahora sí, digo, yo sé que varios de ustedes revisan los trabajos. Y la otra sugerencia que yo hago es de que aquellos compañeros que tienen la posibilidad de entregar las actividades muy anticipadas, pues vayan avanzándole con las otras, ¿no? Yo les hago esa sugerencia. Y me ha pasado también que hay compañeros que van un poquito más adelante, más adelantados en las actividades, y hay veces que en el WhatsApp me preguntan, oiga, asesor, ¿qué cree que en la actividad integradora, no sé ahorita cuál sigue, 5, la 5, tengo esta duda, ¿qué tengo que hacer? O en el proyecto integrador, ¿me puedo apoyar de tal herramienta o tal aplicación? Eso es lo que me permite, pues, también el darles a veces una respuesta inmediata, ¿correcto? Entonces, por eso de ahí que, pues, siempre les brindo la confianza con el alumnado de Prepa en Línea C, mi número de celular, ¿correcto? Pues bueno, si no hay ninguna duda, chicos, de verdad agradezco como siempre su puntual asistencia. Y pues si no hay ninguna duda, nos veremos el próximo martes dice por aquí solamente una compañera que a las 7, ¿no? Martes, pero sí me gustaría que fuera a las 7. Pues bueno, vamos a hacer, para ser equitativos, salomónicos, como dicen, ¿les parece? Vamos a hacerla a las 6:30, ¿correcto? Sí, la vamos a hacer a las 6:30 de la tarde-noche, ¿correcto? Entonces, esa sería la situación. Obviamente, yo siempre les envío el mensaje al inicio de la semana, del día, la fecha y la hora en la que va a ser la sesión. El enlace es el mismo, ese nunca cambia, ese va a ser el mismo. Y en ese sentido, quien quiera revisar la sesión posteriormente para aclarar o despejar alguna duda, en unos minutos lo publico en el canal de YouTube, ¿correcto? Bueno, pues ahora sí, me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta luego y pues excelente inicio de semana. Echarle muchas ganas, por favor, a estas actividades. Hasta luego, Marlene. Adiós. Dice Marlene, ninguna duda, solo disculpe, se vio sin querer ese comentario, gracias. Ah, no te preocupes, Marlene. Ah, ok. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues cuídense mucho. Hasta luego.